En la patria chica. 1. Ferrocarril del Donetsk, una estación triste que pone una nota blanca y solitaria en la estepa. Paredes que arden de calor, ni un recodo de sombra. Al parecer, no hay nadie. El tren ha partido dejándole a usted allí. Su ruido va apagándose hasta extinguirse. Junto a la estación se extiende la llanura desierta y no hay otro coche que el suyo. Monta, pues, en su coche. ¡Qué delicia después de las incomodidades del vagón! Echa a andar por el camino estepario y ante usted van presentándose cuadros que no ve junto a Moscú, colosales, infinitos, encantadores por su diversidad. Estepa, estepa y estepa. A lo lejos, un viejo túmulo o un molino de viento, un carro de bueyes con carbón de piedra, aves solitarias que revolotean sobre la llanura y cuyo acompasado aleteo produce modorra. Continúa el calor, transcurre una hora, transcurre otra, y alrededor no se ve más que la estepa y el túmulo en lontananza. Su cochero le refiere unas historias señalando a menudo con el látigo hacia un lado. Son relatos sin fin ni objeto. El alma se sosiega y no quiere uno pensar en el pasado. A Vera Ivanovna Kardina vinieron a buscarla en una troika. El cochero subió el equipaje y se puso a arreglar los arreos. «Todo sigue igual», dijo Vera mirando a su alrededor. «La última vez estuve aquí cuando niña, hará cosa de 10 años. Recuerdo que entonces vino a buscarme el viejo Boris. ¿Vive aún?» El cochero no respondió. Serio, al modo ucraniano, le lanzó una mirada y subió al pescante. Había de recorrer cerca de 30 verstas y Vera se rindió al encanto de la estepa, pensando tan solo en la libre inmensidad que la rodeaba. Sana, inteligente, hermosa y joven, tenía 23 años. Lo único que le faltaba hasta entonces era aquel espacio y aquella libertad. Estepa, estepa. Corren los caballos, remóntase más y más el sol. Parece que allá en la infancia la llanura no tenía tanta exuberancia en el mes de junio. Las hierbas, verdes, amarillas, liláceas o blancas, están en plena floración y la tierra, caldeada, despide suaves aromas. ¡Qué extraños son los pájaros azules del camino! Vera hace tiempo que ha perdido la costumbre de rezar, pero ahora susurra, sobreponiéndose a la modorra. «Dios mío, que me vaya bien aquí». Era tal su sosiego espiritual que hubiese ido así toda la vida, mirando a la estepa. De pronto llegaron a un profundo barranco cubierto de chaparros y alisos. La humedad del aire denotaba la existencia de un arroyo en el fondo. Una bandada de perdices levantó ruidosamente el vuelo al borde del barranco. Vera recordó que, en tiempos, ella y los suyos iban a pasear por la tarde a aquel sitio. La finca debía de estar cerca. En efecto, ya se divisaban los álamos y los cobertizos. A un lado se elevaba una negra columna de humo. Estaban quemando paja. La tía Dasha corría al encuentro agitando un pañuelo. El abuelo se hallaba en la terraza. «Dios mío, qué alegría». «Vera, querida Vera», repetía la tía, gritando como en un ataque de histerismo. «Ha venido nuestra verdadera dueña. Tú eres nuestra ama, nuestra reina. Aquí todo es tuyo. Querida, guapa, yo no soy tu tía, sino tu esclava obediente». Vera no tenía otros parientes que el abuelo y la tía. Su madre había muerto hacía mucho y su padre, ingeniero de profesión, falleció hacía 3 meses en Kazán, viniendo de Siberia. El abuelo, de luenga barba blanca, grueso, colorado, asmático, andaba apoyándose en un bastón y sacando el vientre hacia adelante. La tía, de unos 42 años, con traje a la moda, de hombros muy subidos y cintura entallada, pretendía parecer joven,
con evidente deseo de gustar. Al andar, con paso muy corto, le temblaba la espalda. ¿Nos querrás?, preguntó a Vera sin dejar de abrazarla. No serás orgullosa, ¿verdad? A petición del abuelo, se celebró una misa en acción de gracias por la llegada de la nieta. Después almorzaron largamente y comenzó la nueva vida para Vera. Le asignaron la mejor habitación, a la que llevaron todas las alfombras y los tapices de la casa y en la que colocaron infinidad de flores. Por la tarde, cuando la chica se tendió en la cama, ancha y mullida, con olor a ropa guardada, sonrió de contento. La tía Dasha acudió un instante para desearle una buena noche. «Gracias a Dios que has venido», le dijo sentándose en el borde de la cama. «Como ves, vivimos bien, no necesitamos nada. Lo peor es que tu abuelo está mal, una verdadera desgracia. Se ahoga y ya comienza a fallarle la memoria, con la fuerza y la salud que tenía. ¿Te acuerdas? Era un hombre de una dureza. Antes, si algún criado faltaba o se propasaba en algo, él se enfurecía y gritaba: 25 azotes de los buenos. Ahora, en cambio, no se le oye. Claro que los tiempos han cambiado, tesoro, ya no se permite pegar. Verdaderamente no está bien hacerlo, pero tampoco se debe dar manga ancha». «Tía, ¿les pegan aún?», inquirió Vera. «Al mayordomo se le va la mano alguna vez, a mí no. El Señor los proteja. También tu abuelo, por la fuerza de la costumbre, levanta de cuando en cuando el bastón, pero nunca lo deja caer». La tía Dasha bostezó y se hizo la señal de la cruz en la boca y en el oído derecho. «¿Es aburrido vivir aquí?», preguntó la joven. «¿Qué quieres que te diga? Los hacendados se han ido a vivir a otros sitios. En cambio, se han construido infinidad de fábricas en los alrededores y hay una barbaridad de ingenieros, doctores y capataces de minas. Naturalmente, se celebran funciones y conciertos, pero lo que más cunde es el juego de cartas. Por aquí vienen a menudo. Nos visita mucho el doctor Neschapov, que presta servicio en una fábrica. Es tan guapo y tan interesante. Se ha enamorado de ti por fotografía. Y yo he pensado, es el destino de Veroshka. Joven, apuesto, rico, lo que se llama un buen partido. Lo más a propósito para una moza tan rebonita como tú. Eres de buena familia y aunque nuestra finca está hipotecada, la cuidamos y la mantenemos bien. Una parte de ella es mía, pero todo te quedará a ti. Yo no soy más que una esclava tuya. Mi difunto hermano, tu padre, te ha dejado, además, 15.000 rublos. Pero estoy viendo que se te cierran los ojos. Duerme, hijita». Al día siguiente, Vera estuvo paseando largo tiempo alrededor de la casa. El viejo jardín, feo y sin senderos, incómodo por hallarse en una pendiente, estaba totalmente abandonado, acaso porque se le consideraba elemento superfluo en la finca. Abundaban las culebras. Las abubillas volaban entre los árboles con un cacareo que parecía querer recordar algo. «Chec, chec, chec». Abajo, en el fondo, corría un río bordeado de cañaveras y, más allá, a cosa de media versta, había una aldea. Saliendo del jardín, Vera se internó en el campo. Puesta la vista en el horizonte y en el pensamiento en su nueva vida, trataba de adivinar lo que le esperaba en su patria chica. Aquel dilatado espacio y la bella calma de la estepa le insinuaban la cercanía de la felicidad. Muchas personas dirían: «Qué suerte ser joven, lozana, instruida y vivir en su propia finca». Pero, al mismo tiempo, la infinita llanura, monótona y sin un alma, le daba miedo, y por momentos le parecía que aquel sosegado monstruo verde absorbería su vida, aniquilándola. Era joven, elegante, ansiosa de vivir, graduada en el instituto, sabía 3 idiomas, leía mucho y había realizado largos viajes con su padre. Pero
es que había hecho todo aquello para terminar recluyéndose en una remota finca esteparia, matar el ocio todos los días yendo del jardín al campo y del campo al jardín y sentarse luego en casa a oír el jaleo del abuelo? ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? No encontraba respuesta a tales preguntas y al regresar a la casa pensaba que difícilmente se sentiría feliz allí y que el camino de la estación a la finca era mucho más atractivo que la vida en ella. Se presentó el doctor Neschapov. Aunque era médico, había adquirido 3 años antes un paquete de acciones de la fábrica, convirtiéndose en uno de los dueños. Ahora no consideraba la medicina su profesión fundamental, pero, no obstante, la ejercía. Era moreno, pálido, esbelto, con chaleco blanco. De sus ideas no había modo de formarse una noción. A su llegada besó la mano a la tía Dasha. Luego estuvo siempre atento para ofrecer una silla o ceder su puesto en el momento preciso. Se mantuvo muy serio y circunspecto, y cuando empezaba a hablar no era posible entender su primera frase, aunque hablaba correctamente y en voz alta. «¿Toca usted piano?», preguntó a Vera, y acto seguido saltó de su asiento para recoger el pañuelo que acababa de caérsele a ella. Permaneció allí desde mediodía hasta las 12 de la noche, siempre taciturno, y a Vera le produjo mala impresión. Pensaba la muchacha que llevar chaleco blanco en una aldea era de mal gusto. La afectada cortesía de Neschapov, sus modales y su cara pálida y seria, de negras cejas, la empalagaban, y dedujo que no hablaba por falta de inteligencia. En cambio, la tía exclamó cuando se marchó el médico: «¿Qué? ¿Qué te ha parecido? ¿Verdad que es encantador?». 2. La tía Dasha se ocupaba de las faenas domésticas. Muy estirada, tintineando con las pulseras de ambos brazos, acudía a la cocina, al granero, al establo, siempre con su paso menudo, temblorosas las espaldas, y cuando hablaba con el mayordomo, con los mujiks, se calaba los lentes, no se sabe por qué. El abuelo, sentado en un mismo sitio, hacía solitarios o dormitaba. Comía muchísimo. Le servían la ración del día, las sobras de la víspera, la tarta que quedaba del domingo, carne en salazón de la que se destinaba a la servidumbre, y él lo engullía todo ansiosamente, produciendo a la nieta tal impresión en cada comida, que cuando Vera veía luego un rebaño de ovejas pastando o un carro de harina camino del molino, pensaba: «Para que se lo coma el abuelo». Este callaba casi siempre, ocupado en comer o en hacer solitarios, pero a veces, mientras almorzaban, se enternecía al ver a la muchacha y exclamaba cariñosamente: «Mi única nieta, Veronchka». Al decir esto, los ojos se le llenaban de lágrimas, pero en otras ocasiones enrojecía de pronto, se le inflaba el cuello, miraba iracundo a la criada y preguntaba, golpeando el suelo con el bastón: «¿Por qué no han servido raíz fuerte?». En invierno llevaba una vida completamente sedentaria. En verano iba alguna vez al campo para ver la cebada y el heno, y al regresar refunfuñaba, diciendo que en su ausencia todo era desorden y blandiendo el bastón. «Tu abuelo está de mal genio», susurraba la tía Dasha. «Pero ahora ya no es nada. Antes era cuando había que verle. 25 azotes que le escuezan, 25». Se lamentaba la tía de que todo el mundo se había vuelto perezoso. Nadie hacía nada y la hacienda no daba beneficio alguno. En verdad, el cultivo era nulo. Araban y sembraban muy poco, por pura rutina, y vivían en la ociosidad más completa. Sin embargo, el ajetreo y el trajín duraban el día entero. Desde las 5 de la mañana empezaban las carreras. A cada momento se oían órdenes de «dame», «trae» o «corre», y los criados estaban desfallecidos al caer la tarde. No había semana en que la tía no cambiase de cocinera o de doncella, o las despedía por inmorales, o se iban ellas alegando que las atormentaban en la casa.
Como en la aldea vecina no había nadie que aceptase venir a servir, tenían que recurrir a gente de pueblos más distantes. Solo había una sirvienta de la localidad, la doncella Aliona, que no se iba porque con su sueldo mantenía toda su familia, su abuela, su madre y varios hermanos. Esta Aliona, pequeña, pálida, medio tonta, limpiaba las habitaciones, servía la mesa, encendía la estufa, cosía y lavaba, pero siempre parecía que su único papel en la casa era el de hacer ruido con las botas y estorbar a todo el mundo. Nerviosa ante el temor de que la despidiesen, rompía mucha vajilla que le descontaban del sueldo, y luego su madre y su abuela acudían a arrodillarse ante la tía Dasha. Una vez por semana, y en ocasiones más a menudo, venían visitas. La tía entraba en el cuarto de Vera y le rogaba: «Debieras salir a charlar con los invitados, no vayan a tomarte por una orgullosa». Vera se unía a los invitados, jugaba con ellos al whist o tocaba el piano para que bailasen. La tía, contenta, jadeante por el baile, se acercaba para aconsejarle: «Procura mostrarte más afectuosa con María Nikiforovna». El día 6 de diciembre, festividad de San Nicolás, llegaron muchos huéspedes, alrededor de 30, que estuvieron jugando a las cartas hasta muy entrada la noche, y algunos de los cuales se quedaron a dormir. A la mañana siguiente le emprendieron de nuevo con las cartas, luego almorzaron y, cuando Vera, después del almuerzo, se retiró a su cuarto para descansar de tanta cháchara y de tanto humo de tabaco, se encontró con que incluso allí había huéspedes, y le faltó poco para llorar de desesperación. Por la noche, cuando todos se disponían a marcharse, la muchacha, llena de júbilo porque al fin se despedían, les dijo: «¿No quieren quedarse un poquito más?». Los visitantes la fatigaban y la cohibían, pero, al mismo tiempo, todas las tardes, apenas comenzaba a oscurecer, se sentía impulsada a salir y se iba de visita a casa de cualquiera de los que trabajaban en las fábricas o a las de los terratenientes vecinos, donde se jugaba a las cartas o a las prendas, se bailaba y se cenaba. Los jóvenes que prestaban servicio en las fábricas o en las minas solían cantar, con bastante gusto, canciones ucranianas que infundían tristeza. Otras veces se reunían todos en una habitación y, en la oscuridad, hablaban de las minas, de tesoros escondidos mucho tiempo atrás en la estepa, de Saur Mogila. En ocasiones, mientras conversaban, a altas horas de la noche, resonaba de pronto un grito: «¡Socorro!». Era algún borracho o alguien a quien estaban atracando en las minas a poca distancia. A veces ululaba el viento en las estufas, golpeaban los postigos y, poco después, repicaban las campanas de la iglesia anunciando tormenta. En todas las veladas, excursiones y comidas, la mujer más interesante era la tía Dasha y el hombre más interesante el doctor Neschapov. Lo mismo en las fábricas que en las haciendas, se leía muy poco, se tocaban tan solo marchas y polcas, y la juventud discutía de cosas que ignoraba, por lo que las conversaciones resultaban burdas. Las discusiones eran fuertes y acaloradas, pero, cosa rara, en ninguna parte había visto ver a gente tan indiferente y despreocupada. Se diría que allí nadie tenía patria, ni religión, ni intereses sociales. Si trataban de literatura o de algún asunto abstracto, por el gesto de Neschapov, se veía que no le interesaba lo mínimo y que llevaba mucho tiempo sin leer nada y sin desear leer. Serio, inexpresivo, como un retrato malo, con su sempiterno chaleco blanco, seguía callado e impenetrable, pero las damas y las señoritas le encontraban interesante, admiraban sus modales y envidiaban a Vera que, al parecer, le había gustado. Vera terminaba las visitas aburrida y se juraba a sí misma permanecer en su casa. Sin embargo, se acababa el día, llegaba la tarde y ella corría a la fábrica, y así todo el invierno. Estaba suscrita a libros y revistas que leía en su cuarto. Muchas veces leía de noche, tendida en el lecho.
cuando el reloj del pasillo daba las 2 o las 3, y cuando la lectura le producía ya dolor de cabeza, se sentaba en la cama y pensaba: ¿qué hacer? ¿A dónde ir? Maldita e importuna pregunta a la que había buscado ya 1000 respuestas, aunque, en realidad, ninguna le servía. Qué generoso, qué sagrado, qué bello debía de ser favorecer al pueblo, mitigar sus dolores, ayudar a ilustrarle. Pero Vera no conocía al pueblo y, además, ¿cómo abordarle? La gente sencilla le resultaba extraña y poco interesante. No podía soportar el hedor de las isbas, las blasfemias de las tabernas, los niños sucios, los diálogos de las mujerucas acerca de las enfermedades. Prefería morir antes que atravesar los campos nevados, pasar frío, sentarse luego en una casucha de atmósfera irrespirable y ponerse a enseñar a niños a quienes no quería. Por otra parte, qué comedia sería enseñar a los hijos de los mujiks mientras la tía Dasha se lucraba con las ganancias de las tabernas e imponía multas a los mujiks. Cuánta palabrería sobre las escuelas, las bibliotecas rurales y la instrucción general. Si todos aquellos ingenieros, aquellos fabricantes y aquellas damas no fuesen unos hipócritas y creyesen de veras en la utilidad de la instrucción, no pagarían a los maestros 15 rublos al mes, matándoles de hambre. El tema de las escuelas y los comentarios sobre la incultura no eran más que un modo de ahogar los remordimientos de conciencia, pues daba vergüenza poseer 5 o 10,000 desiatinas de tierra y mostrarse indiferente al pueblo. De la bondad del doctor Neschapov hablaban las damas y no paraban, elogiando la construcción por él de una escuela en la fábrica. Cierto, la había construido con viejos ladrillos de la empresa por un total de unos 800 rublos, lo que le valió que en el acto de la bendición le cantasen él muchos años. Pero nunca se le ocurriría regalar a los pobres su paquete de acciones, ni reconocería que los mujiks eran personas como él, a las que convenía instruir en las universidades y no solo en aquellas míseras escuelas fabriles. Así pensando, Vera se enfadaba consigo misma y con los demás. Cogía de nuevo el libro con ánimo de leer, pero no tardaba en dejarlo otra vez y en ponerse a pensar. Estudiar medicina. Para ello debía examinarse de latín y, además, los cadáveres y las enfermedades le producían una repugnancia irresistible. Le hubiera gustado hacerse mecánico, juez, capitán de barco, científico, realizar alguna labor que requiriese todas sus fuerzas físicas y espirituales y que, cansándola, le permitiese luego dormir profundamente. Quisiera consagrar su vida a una obra que la convirtiese en un ser interesante, agradar a las personas inteligentes, amar, formar su verdadero hogar. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Por dónde empezar? Un domingo de Cuaresma, la tía entró por la mañana temprano en la habitación de Vera para coger el paraguas. La sobrina, sentada en la cama, pensaba, con la cabeza entre las manos. «Debieras ir a la iglesia», le aconsejó la tía. «No vayan a creer que eres atea». Vera no respondió. «Ya veo que te aburres, pobrecita», añadió la tía, poniéndose de rodillas ante Vera, a quien adoraba. «¿Verdad que te aburres?» «Mucho». «Hermosa reina mía, yo soy tu esclava y solo deseo tu bien y tu felicidad. ¿Por qué no te quieres casar con Neschapov? ¿Qué más necesitas, hija?» «Perdóname, corazón mío, pero no podemos ser tan exigentes, que no somos princesas. El tiempo pasa, tú ya no tienes 17 años. No te comprendo. Él te quiere, te venera como una diosa». «Ay, señor», se enfadó Vera. «¿Qué sé yo? Él tampoco dice una palabra». «Porque tiene miedo de que le rechaces, corazón». Cuando salió la tía, Vera quedó indecisa en medio de la habitación, sin saber si vestirse o acostarse de nuevo. La cama la tenía harta, y si miraba afuera,
árboles desnudos, nieve grisácea, grajos repelentes, cerdos que se comería el abuelo. Verdaderamente, pensó, no será cosa de casarse. 3. La tía llevaba 2 días con la cara llorosa, muy empolvada, y a la hora de la comida no cesaba de suspirar mirando al icono, mas no había manera de conocer la causa de su tristeza. Pero de pronto se decidió, entró en el cuarto de Vera y le dijo, con desenvoltura: «Verás, niña, hay que abonar al banco los réditos de la hipoteca, y el arrendador no paga. Permíteme que recurra a los 15.000 rublos que te dejó papá». Después, la tía estuvo todo un día haciendo confitura de cereza en el jardín. Aliona, encendidas las mejillas por el calor, corría tan pronto hacia el jardín como hacia la casa o la cueva. Haciendo confitura, la tía ponía una cara muy solemne, como quien realiza un grave acto sacerdotal. Las mangas recogidas permitían ver sus brazos pequeños, recios, despóticos, y cuando la criada corría sin cesar, trajinando junto a una confitura que no probaría, se le notaba una expresión de tortura. En el jardín olía a cereza hervida, ya se había puesto el sol y se habían llevado el caldero, pero aún se mantenía en el ambiente el grato olor dulzón. Vera, sentada en un banco, observaba cómo el nuevo bracero, un soldado que iba de paso, hacía un sendero bajo su dirección. El soldado, con una pala, arrancaba pelladas de tierra que iba arrojando en una carretilla. «¿Dónde estabas sirviendo?», le preguntó la joven. «En Verdians». «¿Y a dónde vas ahora? ¿A tu casa?». «No tengo casa», respondió el obrero. «Pero, ¿dónde naciste y te criaste?». «En la provincia de Oriol. Antes de irme al servicio vivía con mi madre, en casa de mi padrastro. Como mi madre era buena ama de casa, la respetaban, yo podía vivir con ella. Pero estando en fila recibí una carta diciéndome que mi madre había muerto. Volver a mi antigua casa se me hace cuesta arriba. Como no se trata de mi padre, me parece que la casa no es mía». «¿Y qué es de tu padre? ¿Murió?». «No lo sé, soy hijo ilegítimo». En esto se asomó la tía por la ventana y dijo: «Il ne fait pas parler bien. Vete a la cocina, amigo». Se dirigió al soldado. «Allí podrás contar tus cuentos». Y luego, como la víspera y como siempre, la cena, la lectura, una noche de insomnio y cavilaciones sin fin sobre la misma cosa. A las 3 apuntó el alba. Aliona trajinaba ya en el pasillo y Vera seguía sin dormir, tratando de leer. Se oyó el rechinar de la carretilla. El nuevo bracero acababa de llegar al jardín. Vera se sentó junto a la ventana abierta mirando al soldado abrir senderos. Esto la entretuvo. Los senderos eran lisos y llanos como una cinta, y daba gusto pensar el aspecto que tomarían cuando los rociasen de arena amarilla. Poco después de las 5 salió la tía con una capucha rosa y el pelo lleno de rizadores. Después de permanecer cosa de 3 minutos en el porche, dijo de pronto al soldado: «Toma tu documentación y márchate con Dios. En mi casa no puede haber hijos ilegítimos». Un sentimiento de intensa cólera se revolvió en el pecho de Vera. Odiaba a su tía. Estaba harta de ella hasta la aversión y la repugnancia. ¿Qué hacer? Cortarle la palabra, decirle una grosería. Pero, ¿qué iba a conseguir? Podía luchar contra ella, eliminar su influencia, hacerla inocua, lograr que el abuelo no pudiera esgrimir más el bastón, pero ¿qué se adelantaría? Sería lo mismo que matar a un ratón o una culebra en la estepa infinita. Los enormes espacios, los largos inviernos, la monotonía y el aburrimiento infunden una sensación de impotencia. La situación parece irremediable y se pierde la gana de hacer nada, pues todo es inútil. Entró a León ahí, haciendo una profunda reverencia a Vera. Comenzó a sacar del cuarto los sillones para sacudirles el polvo. «Buena hora has encontrado para limpiar», le dijo Vera enfadada. «Márchate».
Aliona se desconcertó y como el miedo le impidió comprender bien lo que se le ordenaba, se puso a limpiar la cómoda presurosamente. «Te he dicho que te vayas, vete», gritó Vera, que jamás había experimentado una sensación tan desagradable como entonces. La criada emitió un sollozo semejante al piar de un pajarillo y, con la confusión, tiró al suelo un reloj de oro. ¡Fuera!, vociferó la señorita saltando de su asiento y temblando de arriba a abajo. «Echadla de aquí, que me quema la sangre», añadió mientras perseguía a la sirvienta que huía pasillo adelante. «¡Fuera! ¡Azotadla! ¡Pegadle!». Pero de pronto se reportó y, tal como estaba, despeinada, sin lavar, en bata y babuchas, salió de la casa a todo correr. Al llegar al barranco que ya conocemos, se ocultó entre unos endrinos para no ver a nadie ni ser vista. Tendida inmóvil en la hierba, sin llorar ni horrorizarse por lo sucedido, miraba al cielo, considerando fría y serenamente que acababa de suceder una cosa que jamás podría olvidar ni perdonarse a sí misma en toda su vida. «Basta, basta», pensó. «Ya es hora de dominar los nervios, pues si no lo hago, esto no tendrá fin. Basta». Mediado el día, el doctor Neschapó pasó por el barranco camino de la finca. Vera, al verlo, decidió comenzar una nueva vida, aunque ello le costase hacer un esfuerzo. Esta resolución la tranquilizó y, acompañando con la mirada la esbelta figura del médico, se dijo a sí misma, como para justificar su decisión: «Es guapo, nos arreglaremos». Y regresó a la casa. Mientras se cambiaba de ropa, entró la tía Dasha para decirle: «Aliona te molestó, corazón mío, y yo la despedí. Su madre le ha pegado una gran paliza y ha venido llorando». «Tía», le interrumpió Vera, «me casaré con el doctor Neschapó, pero hable usted con él. Yo no puedo». Dicho esto, se marchó de nuevo al campo y, yendo sin rumbo fijo, decidió que, una vez casada, se ocuparía de la casa, curaría a los pobres, enseñaría a los niños, haría lo que las otras mujeres de su esfera y consideraría que aquel descontento permanente consigo misma y con los demás, aquella multitud de errores groseros que descubría ante ella apenas miraba a su pasado, constituían su verdadera vida, la vida que le estaba destinada sin que pudiera esperar otra mejor. ¿Cómo iba a esperarla si no existía? La hermosa naturaleza, los sueños y la música decían una cosa y la realidad decía otra. Por lo visto, la felicidad y la verdad solo existían en algún sitio fuera de la vida. No había que vivir, había que fundirse con aquella exuberante estepa, infinita e indiferente como la eternidad, con sus flores, sus túmulos y sus horizontes, y entonces todo marcharía bien. Un mes más tarde, Vera vivía ya en la fábrica.